Si solo la escuchamos y no nos detenemos a compararla con el griego, sin duda nos suena literal, porque tenemos ya ciertas ideas de cómo debe sonar una lengua antigua. Hay palabras poco usadas, la sintaxis es un poco extraña, hay hiperbato, hay elipsis, y esta versión, por supuesto, que presenta estas características. Pero si la comparamos más detalladamente, vemos que de repente, en uno que otro lugar, se aleja del griego para sonar más literal. Sus elecciones léxicas son más cultas que las del griego. Por ejemplo, acuitar, ¿no? Una palabra poco usada en español. Pesarosa, llegado. También es algo que solo se encuentra en la traducción y no en el griego. Más que ser literal y decir lo mismo de la misma manera, parece que quisiera crear un efecto de literalidad. Lawrence Venuti, un teórico importante, llama a estas traducciones extranjerizantes. Quieren que la distancia que separa al lector del texto sea palpable en la traducción. Otra cosa que vemos en estas versiones son que el ritmo y la musicalidad que deseaba lograr Bonifaz Nuño, según lo que decía en el prólogo, se ven afectadas por querer mantener una sintaxis arcaizante. La lectura en algunos momentos fue entorpecida por la sintaxis y por la puntuación. Después tenemos la traducción de Juan Ferraté. Él en su prólogo habla mucho de la traducción y de lo que quisiera lograr con ella. Dice: en la traducción misma he obedecido las indicaciones del original, reproduciendo no solo su sentido general, sino también y sobre todo, en la medida de lo posible, sus mismas articulaciones, el orden idéntico de sus nociones, el cuerpo exacto de sus palabras y su verdadero peso. Por supuesto, según me lo permitían siempre el peso y el cuerpo propios de las palabras españolas modernas, el orden de las nociones de que es capaz el español actual, las articulaciones posibles en nuestro idioma contemporáneo. Entonces, él no va a hacer una traducción arcaizante. Suena un poco vago lo que dice del peso de las palabras y sus verdaderas nociones, pero estas son cosas que fácilmente se pueden identificar con un análisis literario profundo del texto fuente, que es uno de los primeros pasos que debe hacer un traductor. Más adelante, en su prólogo, Juan Ferraté dice: mi verso es, pues, el verso castellano. Dentro de esos límites amplísimos me he sujetado a normas uniformes de traslación de las formas originales. He empleado el verso en estas traducciones, el verso castellano, dejando aparte el caso de los poemas o fragmentos himnísticos elegíacos. He recurrido para mis traducciones a un ritmo que abstractamente reproduce el del original. Veamos su traducción del fragmento 1. Y qué vida, y qué goce, quitando Afrodita de oro, morirme quisiera, cuando no importen ya más los amores ocultos, los dulces obsequios, la cama, cuanto de amable tiene la flor de la edad para hombre y mujer, pues tan pronto llega la triste vejez, que hace al hombre feo y malo a la par. Sin cesar le consumen el alma los viles cuidados, ya no se alegra mirando los rayos del sol. Los muchachos le odian, lo vejan también las mujeres. Tan terrible dispuso Dios la vejez. Entonces, él también estaba preocupado, como Rubén Bonifaz Nuño, por el sonido, por el ritmo y por mantener los acentos equivalentes al dístico elegíaco. Ahora el fragmento 2. Nosotros, como las hojas que brotan al tiempo florido de primavera y que cunden de súbito al sol, igual de la flor de la edad disfrutamos lo poco que alcanza un palmo, sin saber nada del mal ni del bien que guardan los dioses. Las negras queres nos cuidan, que rigen el plazo, una de la afligida vejez y el de la muerte la otra, y no duran de joven los frutos más que cuanto en la tierra derrames el sol. Pero después que a esa edad del hombre ha pasado, sin duda que ya estar muerto resulta mejor que vivir. Son muchas las penas del alma. De unos la casa se hunde y vienen las tristes obras de la escasez. A otro le faltan los hijos y al Hades se va bajo tierra sin que haya podido su ansia callar. Otro sufre un morbo acerbo, y así no hay humano a quien no le envíe de males un cumulus eus. Aquí el ritmo es más notorio que en las primeras versiones que les leí, pero hay un par de detalles que suenan un poco extraños. Las tristes obras de la escasez, un morbo acerbo, ese homoyoteleuton está un poco extraño ahí, y su ansia a callar. No me explico por qué
empieza, hace una sinalefa ahí con las dos As, ansia, callar. Si de todos modos solo va a sonar una, porque no dice ansia, callar. Pero bueno, es una versión distinta, es un buen ejemplo de otra traducción que intenta conservar el ritmo. Podemos apreciar que no tiene el mismo efecto arcaizante que el primero, que el ritmo es más obvio. Sirve este como ejemplo de una traducción que se apega al mismo principio formal, pero con otra postura traductológica y otra visión. Después analizaremos la traducción de Rodríguez Adrados de Alma Mater. No nos dice nada sobre su traducción. Tal vez esto se deba a que su edición crítica es tan exquisita que la traducción ocupa un lugar secundario. Y esto refleja un poco el lugar de la traducción dentro de la academia. En parte es solo una disciplina auxiliar, pero por otra también es necesaria, ¿no? Y por eso este filólogo presenta una traducción en su edición. Porque sin las traducciones, primero habría repercusiones económicas en las ediciones clásicas y habría menos interés del mundo clásico, lo cual sería sumamente penoso para todos. Veamos su traducción, que por cierto es en prosa. Qué vida, qué placer existe sin la adorada Afrodita. Ojalá muera yo cuando ya no me importe la unión amorosa en secreto, ni los dulces dones de la diosa, ni el hecho que son las más amables flores de la juventud para los hombres y las mujeres, pues cuando llega la hora de la dolorosa vejez, que hace deforme incluso al hombre hermoso, siempre le rondan del corazón tristes inquietudes, y ya no se regocija contemplando los rayos del sol, sino que es motivo de odio para los jóvenes y de desprecio para las mujeres. Tan triste hizo la vejez la divinidad. Bueno, aquí todo este poema se convierte en un solo enunciado, entonces la lectura es un poco difícil, las pausas son difíciles y a pesar de que está en prosa, no es más fácil de entender. La última línea es un poco torpe, tan triste hizo la vejez la divinidad, ¿no? Sintácticamente es un poco confusa. Fragmento 2. Como la estación florida de la primavera hace brotar las hojas cuando crecen rápidamente con los rayos del sol, así nosotros durante un breve tiempo nos regocijamos con las flores de la juventud sin que los dioses nos hayan hecho conocer ni el bien ni el mal. En tanto, a nuestro lado están las negras queres, la una portadora de la vejez dolorosa, la otra de la muerte. Breve tiempo dura el fruto de la juventud, tan breve como aquel en que el sol extiende su luz sobre la tierra, y tan pronto como es transpuesto este término de la juventud, es preferible la muerte a la vida. Muchos dolores nacen entonces en el corazón. Unas veces la casa está en la miseria y vienen las penosas consecuencias de la pobreza. Otro no tiene hijos y se marcha bajo tierra junto a Hades, deseándolos más que toda otra cosa. Otro está preso de una enfermedad asesina, y no existe hombre alguno al que Zeus no envine infortunio sin cuento. En las obras literarias, la forma es parte del fondo, y si no cuidamos esta, puede haber pérdidas semánticas. Por ejemplo, el griego comienza «Gemeis de joiate filafiei poliánthemos jore eros», y él normalizó la sintaxis invirtiendo el elemento topicalizado, en este caso el pronombre personal, como la estación florida, etcétera, etcétera, así nosotros. Y en griego no está así. El problema de esto es que el poema trata sobre un asunto humano. Los que sufrimos las consecuencias de la vejez somos nosotros, y eso debe quedar claro desde el primer momento de la lectura. Esta decisión no se puede explicar por elementos formales, no es porque no cabía en el metro, no es por otras cuestiones. La verdad no entendemos por qué es, puesto que nunca explicó cuáles son sus criterios de traducción. Es una traducción en prosa y perfectamente hubiera podido conservar esta inversión. Como hemos visto, estas traducciones responden a criterios diferentes. Al traducir no se trata de decir cómo deben hacerlo, sino estar conscientes del trabajo que se está realizando, porque la traducción resultante no está en un vacío, va a formar parte de un sistema literario al que puede influir y que tiene ciertas necesidades. Tal vez ya haya demasiadas traducciones académicas o más bien ya haya muchas de divulgación. Tener presente esto ayudará a formarnos una postura más coherente que a su vez nos guiará en el proceso de toma de decisiones traductológicas. Y aunque no he querido enfocarme demasiado en esto,
por ser un tanto obvio, desde luego que un conocimiento profundo del texto y la lengua fuente, yo diría casi tener una relación íntima con el texto, es el primer y fundamental requisito para una buena traducción. Entonces, no se trata de que haya solo una manera de traducir o una versión definitiva de un texto. Más bien, lo más enriquecedor para el sistema literario de llegada es permitir que 100 flores florezcan y que 100 escuelas de traducción compitan. Eso es todo por hoy. Agradecemos mucho que hayan sintonizado. Los esperamos la próxima edición. Hablaremos de policía. ¡Ay, no! De Poliziano y de Homero.